Discurso pronunciado por el Dr. Miguel Riofrío en el cuarto aniversario de la Sociedad de Amigos de la Ilustración. Señores, señoras, la Sociedad de Amigos de la Ilustración, en sus tareas y en sus recreos, procura infatigable la mejora intelectual de los asociados. Para llenar este objeto importantísimo, ha dispuesto en sus bien meditados institutos que sus festividades sean celebradas con mentales exhibiciones y que el aniversario de su instalación sea solemnizado por los pensamientos del socio que ella elija. Este artículo filantrópico y social es el que nos ha reunido en este público establecimiento y el que me ha colocado en esta tribuna respetable. La filosofía, la espiritualidad y la pureza de esta disposición exigen imperiosamente que para excitar, señores, vuestras gratas emociones, para llenar debidamente la misión difícil que se me ha confiado y para dar alguna solemnidad a este acto literario, no se os presenten mentidos cuadros de un pasado próspero o de un halagüeño porvenir. Bien conozco, señores, vuestra rectitud y severidad. Bien sé que miráis con indiferencia los fantásticos retratos que no encontráis placer sino cuando escucháis la verdad, ni prestáis vuestra atención sino a aquellas observaciones que emanan del amor patrio y son encaminadas por cálculos exactos que la experiencia confirma y la razón aprueba. Ardua y difícil es la empresa, fuerte y poderoso es el deber, yo procuraré llenarlo, pero tomad en cuenta el olvido en que haya sido la juventud ecuatoriana, para que recibáis mis puras intenciones y no esperéis de mis labios esas verdades luminosas que están reservadas para mejores tiempos. Las más perceptibles relaciones que median entre la literatura y la política, sus recíprocas y más urgentes necesidades, sus mutuos y más precisos deberes, serán los puntos que en estos cortos momentos ocuparán vuestra atención y mis esfuerzos. El pueblo modelo de los antiguos tiempos, el pueblo gobernado directamente por la divinidad, está administrado por los profetas que, entre sus cánticos inspirados, anunciaban a las tribus los preceptos del Señor. La poesía era entre los hebreos el órgano de las leyes. En los tiempos democráticos de la Grecia, era la elocuencia el medio más seguro de gobernar. En Roma, el gran mecenas rodeó de poetas y filósofos el trono de Augusto, y la paz y la dicha de la nación romana hicieron proverbiales esos hermosos tiempos, a pesar de haber sido esos los momentos en que Roma perdía su libertad. Es pues indudable, señores, que cuando la literatura dirige a la política, los gobiernos se sostienen por el poder del pensamiento. Cuando la política marcha aislada y tenebrosa, solo puede sostenerse por la fuerza de los sentidos. En el primer caso domina el ser intelectual, en el segundo solamente la sensualidad. El imperio del pensamiento eleva y ennoblece la condición humana, el dominio de los sentidos la degrada y envilece. El que gobierna por medio de los sentidos necesita favorecer las preocupaciones, sostener los malos hábitos, halagar las costumbres abusivas, fomentar los vicios y disimular los crímenes. Al que gobierna por medio del pensamiento, le es de necesidad dar vuelo a la literatura y honor al genio. El gobierno del pensamiento es seguro, estable y progresivo. El gobierno de los sentidos es débil, efímero, funesto y destructor. En Francia la literatura minó al imperio y preparó el gobierno republicano. Invadió, tumbó, destruyó la monarquía y formó la república. En las naciones sudamericanas cayó el imperio y se formaron las repúblicas. En Francia la literatura minó el imperio y preparó el gobierno republicano. Invadió, tumbó, destruyó la monarquía y formó la república. En las naciones sudamericanas cayó el imperio y se formaron las repúblicas antes que la literatura las hubiese preparado. En la República Francesa los restos del despotismo excitan, estimulan, comprometen a los sentidos de un pueblo susceptible y necesitado. La literatura sufre la influencia de los partidos, de aquí sus peligrosas oscilaciones. De aquí su inquietud constante, de aquí sus vaivenes y sus continuas turbulencias. En las repúblicas sudamericanas la falta de literatura nacional ha mantenido a las masas populares en sus hábitos de abyección y han sido la presa de soldados ambiciosos.
En Francia, cuando el poder de un genio levanta la voz de la filosofía y su eco resonante contenga el furor de los partidos, entonces principiará la quietud y bienestar de la República. En Sudamérica, cuando los partidos se unan, se armonicen los poderes y den vuelo a la literatura, las repúblicas entrarán en su carril y sentirán su bienestar. Sí, señores, entonces sentirán su bienestar porque en Francia la literatura creó un poder para que la sostenga y en América los poderes están en la necesidad de crear una literatura para que los dirija. Demostraré, señores, esta necesidad continuando la comparación. Las sorprendentes peripecias que, conmoviendo a las naciones, las hacen mudar de aspecto político, moral y literario, se han repetido muchas veces en la Francia, y las sangrientas huellas de los pasados extravíos han sido analizadas por el filósofo, lamentadas por el poeta lírico, puestas en escena por el poeta dramático, escuchadas por un pueblo inteligente, ridiculizadas por el escritor de costumbres, materializadas por el artista y corregidas por el político, desde los primeros bosquejos hasta los últimos esmaltes de la perfección social son, pues, en Francia, puras emanaciones de la literatura amena, variada y libre sobre todo, desde que ella se declaró contra las bárbaras matanzas de una revolución inconsulta y prematura, y a la Francia no teme la aparición de un nuevo Robespierre. También las naciones americanas han sido fuertemente conmovidas, violentos sacudimientos, notables transformaciones se han operado en su política, han pasado de la barbarie a la esclavitud, de la esclavitud al fanatismo, de este a la independencia y últimamente cantaron los himnos de la libertad. Pero cada transformación ha dejado trazas más o menos pronunciadas de su origen primitivo. Así es que las repúblicas americanas son al presente un híbrido conjunto de los restos de barbarie representados en los selváticos del oriente, de la humillante esclavitud representada en los degradados africanos que gimen aún en los ardientes valles, en las cimas cavernosas y en los férreos peñascos donde se hayan incrustado los metales opresores. Los restos del fanatismo son más perceptibles todavía, porque la época de su aparición fue casi la misma de la esclavitud y la época de la reforma será contemporánea con los progresos de la literatura. La independencia fue una era gloriosa para la América, pero las glorias no saben apreciarse debidamente por las naciones que se hallan en su pubertad. Los sentimientos de libertad hicieron latir los corazones americanos. El amor patrio les dio resolución para ser libres. El honor les infundió valor y constancia para obtener la victoria, y el deseo de gloria ha podido sostenerla imperturbable. Pero la falta de literatura nacional ha impedido que los sucesos pasados sean lecciones para lo futuro. Ha influido en que los hábitos de abyección sean todavía demasiado perceptibles y en que los efectos de la libertad no sean tan positivos como los pintan las teorías. Reconocidas están, señores, la acción y la reacción recíprocas que se operan entre la literatura y la política, la forma de gobierno, las creencias y aún los vicios de las naciones se pintan en su literatura, y las tendencias, los connatos civilizadores emanan de ella. Su misión es la de crear y perfeccionar, pero estas leyes, estos efectos que les son característicos, están sujetos a ciertos accidentes eventuales, a ciertas plagas que irrumpen su curso natural, o al menos lo estragan y debilitan. Algunas de estas funestas causales han existido indudablemente en nuestro suelo para que en las épocas transcurridas no haya tomado la literatura americana un carácter que le sea propio y peculiar, para que no haya adquirido todo el vigor y la sutileza necesarios a fin de penetrar en las masas populares y destruir sus malos hábitos, y para que no se haya convertido en un poderoso auxiliar de la política. Estas causales pueden ser muchas, pueden ser muy complicadas, pero la que se presenta de lleno, la que se ostenta en todas sus fases y emplea todas sus fuerzas contra el progreso nacional, es la división de partidos que han cundido en toda la América. Sí, señores, la división de partidos es la celada donde caen, se enredan y se abruman los talentos.
Es la atmósfera densa en donde se ofuscan los albores del genio. Es la zona glacial donde se entumece el patriótico entusiasmo. Es el vallado que contiene los vuelos del progreso. Los marciales instrumentos de una victoria portentosa hicieron resonar la cítara de Olmedo. La matanza alevosa dispuesta y ejecutada por un caudillo de partido produjo el destravío de este genio colosal. El amor patrio inflamó a Rocafuerte, habló y el Ecuador se lanzó contra el tirano. Las maléficas influencias de bandos subdivididos empañaron sus nacientes glorias y sumieron a la patria en nueva esclavitud. Estas trágicas escenas se repetirán muchas veces en el suelo americano, mientras los furores del partido hagan desconocer el norte seguro a donde deban nuestros pasos encaminarse. Y como los partidos políticos tienen por territorio toda la superficie del Estado, ellos son representados en los congresos por diputados de su propio seno, ellos difunden su aliento venenoso por los campos y los mares, ellos encuentran sus broncos, confusos y desacordes ecos en las tabernas y en los talleres. Ellos vuelven sus fatídicas miradas a las expirantes preocupaciones del proscrito feudalismo. Ellos se introducen en las casas monacales. Ellos resuenan en los templos y en las juntas populares. Es por esto que la confusión de las ideas, el trastorno en los principios, la superstición en el culto y el atraso en la literatura son males que se sostienen y se perpetúan en nuestros míseros pueblos. No puede el genio obedecer a las inspiraciones que le agitan, porque sus convicciones, sus éxtasis y los ímpetus del numen reflectarán ideas mezquinas o irán a chocar con las pasiones dominantes de un partido enfurecido, de un partido que procura amortiguar la vivacidad de los talentos, si los talentos le son adversos, de un partido que para oscurecer glorias espléndidas y anonadar a sus rivales saca de sí mismo los elementos de venganza, da pábulo a las decadentes preocupaciones, entra sacrílego en los templos sagrados, invoca prácticas abolidas, punza la conciencia de los devotos, promueve la alarma de los ignorantes y apaga en todo las antorchas de la civilización que empiezan a alumbrar escasamente. En este torbellino de opiniones encontradas y de pasiones escandecidas, la voz del genio es escuchada y aplaudida por un partido y despreciada y vilipendiada por el adverso. Estas dos fuerzas que obran en sentidos opuestos tienden a dejar en quietud infame y en inercia perjudicial a los jóvenes que tímida y moderadamente ponen a prueba sus lánguidos ensayos. Y aun cuando el estro opere, su reacción no puede reflectar ideas grandes y magnánimas, porque el espíritu del siglo encuentra fuertes y poderosas resistencias en las masas populares, y las masas populares resisten tenazmente, porque la divergencia de intereses que mueven a los partidos desvirtúa la eficacia de la filantropía, llamando la atención de los hombres pensadores y separando sus miradas del punto cardinal que el siglo les señala. Y el atraso continuará y los sufrimientos de los pueblos se prolongarán. Si un esfuerzo patriótico, un esfuerzo vigoroso, una resolución generosa de las asociaciones no se sobrepone al torrente de las preocupaciones y a los furiosos embates de la ignorancia, a esos embates vivamente impelidos por la fuerza motriz de los partidos, los armónicos acentos de la poesía, no pudiendo resonar al aire libre, quedando ahogados en el corazón del vate, y éste puede apenas exhalar algunos destellos de su mágico poder. La libertad del pensamiento y la expansión del genio son los caracteres dominantes de la moderna literatura. Si los partidos coartan la libertad y reprimen los torrentes del genio, las tendencias van directamente a favorecer al gobierno de los sentidos, entonces ya nada hay que esperar. Es por esto que la misión actual de las asociaciones literarias debe ser heroica y constante. Debe entregarse a todos los ramos de la literatura y confundir con sus epigramas a los hombres indolentes que, lejos de extender una mano protectora, extienden la guadaña fratricida.
pero siendo una ley constante de la naturaleza, que la primera época de la vida reciba su incremento de ajenas manos, de manos poderosas, para que llegado el tiempo de su decadencia reciba a su vez el protector, ya caduco, los auxilios del más fuerte. Los gobiernos americanos por su propio interés están en la necesidad de dar vigor y movimiento a las producciones literarias que empiezan a fulgurar con luz remisa. Una vez impulsado el vigor de los talentos, una vez que hayan tomado existencia los agentes de la civilización, ellos sabrán sostenerse por sí mismos y los gobiernos que han sido sus tutores recibirán los auxilios vigorosos de sus pupilos ya robustos y emancipados. Las asociaciones literarias, mirando de lejos la política del país y conmovidas siempre por los intereses nacionales, han procurado ensayarse en las grandes empresas, en aquellas empresas que llevan los preceptos de la moral, los encantos de la religión, la dulzura de las costumbres y la pureza del amor entre los acentos misteriosos de la poesía, entre las composiciones de recreo, entre las seductoras representaciones que con la risa y con el llanto promueven el gusto más inocente y difunden entre sus hechizos la instrucción más deleitable y la civilización más esmerada. Pero sus esfuerzos han sido vanos, porque los partidos desdeñan estas piezas civilizadoras y bajo su apoyo la superstición las condena, la multitud las repele y la juventud sucumbe ante el cuadro funesto que a su vista se presenta. Si la desunión y los partidos son el cáncer de la literatura y del progreso en general, ¿cuáles serán los medios adecuados para que este mal desaparezca? Para que surja la literatura son necesarias la unión y la paz entre los asociados, y para que haya paz y unión es necesaria la literatura. Los gérmenes de discordia se arraigan de día en día, la transición en que se halla el mundo de las antiguas rutinas a las nuevas prácticas no es una crisis momentánea, que se opera con celeridad. Necesita estímulos y agentes para llegar a su fin. Activar estos estímulos y crear estos agentes debe ser la primera medida que adopte un buen gobierno. La división de partidos es un obstáculo para la literatura. Y es la misma literatura auxiliada por un protector poderoso la única que puede allanar ese obstáculo después de superarlo. Los crímenes y los delitos pertenecen al dominio de la legislación. Ella prescribe y sanciona las penas correspondientes, pero todos aquellos abusos que sin llegar a ser formales crímenes, minan sordamente las bases de la política y de la moral y les preparan una ruina inevitable, solo pueden ser reprimidos por medio de la literatura. El impudente escritor, que a fuer de patriotismo procura su engrandecimiento con mengua del público interés, los aristarcos y demagogos que buscan su timbre y sus blasones en vociferar contra patrióticos y bien constituidos gobiernos, el egoísmo miserable, el hipócrita infatuado que oculta sus nefarios vicios con rústicos sayales, el usurero detestable que vive de los ayes y sollozos del necesitado, el estúpido avariento que invade a la religión y a la política para acrecer inútilmente sus míseros tesoros, la mujer infame que ha profanado incauta sus gracias inestimables, y todos aquellos que directa o indirectamente se extravían de la senda que la sociedad adopta para marchar segura, debían ser puestos en escena y presentados a la risa pública para evitar de este modo su contagio pernicioso. Pero el drama se halla proscrito de nuestro suelo y el vicio y el abuso pueden señorearse impunemente. El gobierno ecuatoriano que proporcionara a su pueblo esta escuela deleitable de costumbres habría dado un paso gigantesco en la escala de los adelantos sociales. Allí aprendería él mismo a conocer los resortes del corazón humano. Allí aprendería los caracteres dominantes de sus compatriotas. Allí vendría a cimentarse su poderío, siendo justo y arreglado, o vería anticipada y oportunamente su caída inevitable, si fuese injusto y obstinado en los abusos.
La historia del teatro es un exacto y prolijo apuntamiento de la historia del universo en general y de cada nación en particular. La pureza y el abuso se han ido sucediendo periódicamente. Entre los griegos y romanos el teatro nació débil y candoroso como los niños. Recibió su incremento, se puso fuerte y vigoroso como la juventud, abusó de sus fuerzas y se extravió como ella, caducó en fin y ha tenido que alimentarse por extrañas manos como sucede en la vejez. En la época del cristianismo el teatro nació en los templos, pero era estólido y profano, y el celo religioso se vio en la necesidad de condenar con severas penas los espectáculos teatrales porque eran licenciosos y corruptores. Una reacción emanada de la moral más pura dio nueva vida a los teatros, los revistió de nuevos y variados caracteres, y desde entonces la filosofía de la religión ya no retrocedió ante estos espectáculos inocentes, instructivos y seductores. Así es que en los países adelantados los teatros son la escuela de la moral, de la cultura y del buen gusto. Más en los países supersticiosos la memoria de una prohibición caduca ha permanecido fija e indeleble, y la idea de teatro recuerda las ideas correlativas de las quimeras y fantasmas que se crearon en la Edad Media. Se conservan aún los roídos páginas de olvidados libros, pululan entre los ignorantes y tienen un ascendiente misterioso como las máximas del fatalismo, como los mágicos agüeros y como las proféticas apariciones de los horóscopos celestes. Estas falsas creencias, estos mezquinos temores, desaparecerían con la presencia halagüeña de una escena misma, y cuando el gusto por el teatro se hubiese generalizado, el público todo contribuiría eficazmente a enfrentar a los perversos con la risa, con la execración y el desprecio, porque vería ciertos retratos en la escena y los efectos del idealismo serían aplicados a los positivos originales que corrompen la sociedad. También las novelas filosóficas y de costumbres son un poderoso auxiliar para contener a los hombres en el deber, para estimularlos a la virtud y hacer temible y detestable el vicio. Pero en el Ecuador no hemos visto todavía un solo ensayo de este género con el que la nación pudiera honrarse, y la época de que se ostentan estas piezas civilizadoras no ha llegado aún, porque todo lo absorbe y lo esteriliza la política y muy especialmente la hidra de los partidos. Pero es indudable, señores, que también la literatura está sujeta a los más deleznables extravíos. También ha pagado su tributo al torrente de las pasiones inmoderadas. También ha lacerado la moral, halagando a los sentidos. También ha descendido desde el Olimpo hasta arrastrarse en la inmundicia. También se ha deslizado hasta llegar a la impiedad. También se ha convertido en instrumento de muerte y desolación. También ella, entre sus poderosos atractivos, puede volcar gobiernos bien formados y conducir al desorden y a la anarquía. La acción del pensamiento en países inteligentes es una fuerza proyectil, un mágico instrumento que obra con eficacia y con sorprendente celeridad, un discurso sedicioso vigorizado con los rayos de la elocuencia, un libelo subversivo inflamado por los secretos de la bella literatura, una poesía indiscreta, pueden producir estragos peores aún que los aciagos destellos de un mal gobierno. El abuso de lo mejor es el peor de los abusos, se ha dicho con ingeniosa exactitud, pues el abuso de la literatura puede traer consecuencias más trascendentales que el abuso del poder. El cuadro funeral que nos presentan los abusos de la literatura nos hacen sentir una vital necesidad. La necesidad de cejar estos abusos y llevar la literatura por su verdadero carril. Crear un tribunal de censuras para coartar su libertad sería dar un paso retrógrado, despótico, inicuo y temerario. Dar leyes que repriman la acción del pensamiento sería querer contener la bajada de un rayo que se ha desprendido de las nubes. Negar la protección del fruto de los talentos sería templar más y más el arco
que debe arrojar la mortal saeta. El pensamiento, como el calórico, se desprende y revienta tremebundo cuando se haya comprimido. Todo medio represivo no es más que un feroz desvío. El pensamiento solo puede ser contenido por el mismo pensamiento, sin coacción ni fuerza material. Mas puédese preguntar, ¿y el gobierno que favoreciera los progresos de la literatura no se expondría a la explosión de sus abusos? ¿Y este solo argumento no destruye cuanto queda demostrado sobre la necesidad en que se hallan los gobiernos de proteger por su propio interés los adelantos literarios? El acierto consiste, las más veces, en adoptar el medio entre los extremos, y el medio entre las ventajas y desventajas mencionadas existe en el seno de las asociaciones, en el conjunto de inteligencias, de temperamentos, de caracteres y propensiones movidas por el interés común. Las probabilidades están por el acierto. Este conjunto, esta variedad solo ofrecen las patrióticas asociaciones. Allí, por medio del convencimiento y de la persuasión, se contienen los arrebatos del irascible, se morigeran las tendencias del voluptuoso, se crean estímulos para mimar a los imbéciles, y siendo la discusión la base primordial de los institutos sociales, ella le conduce al acierto y a la adquisición de la verdad. Y entonces ya nada hay que temer, sino al contrario, hay mucho que esperar. Diríjanse las miradas del poder a las asociaciones y se habrá sostenido el progreso literario. No pierdan de vista las asociaciones del poder, organicen sus sistemas, huyendo siempre del vil servilismo y de la turbulenta demagogia, y entonces las asociaciones tendrán en su gobierno los verdaderos intereses del pueblo libre. A los poderes corresponde preparar el teatro y es deber de las asociaciones llenar y decorar la escena. Cumple a los poderes plantar el árbol de la paz, de la unión y fraternidad, y a las asociaciones corresponde cultivarlo y arraigarlo sólidamente. Procuren marchar en orden y armonía el gobierno y las asociaciones, y entonces la literatura y el poder nacional sabrán recíprocamente sostenerse. Si la juventud quedare abandonada a la merced de sus propios impulsos, los gobiernos tendrán a un rival festivo, travieso y de alarmante vivacidad. Si se la desprecia, verásela convertida en enemigo inmoral y belicoso. Si se la favorece en individualidades superficiales, veráse la nación plagada de presuntuosos y envanecidos. Si se la oprime, reventará contra el opresor. Si se la mina con efímeros halagos, se la verá muy presto, débil y afeminada. Si se la preocupa y fanatiza, se la tendrá servil y envilecida. Contémplesela asociada y se la tendrá laboriosa, hónrese sus producciones y se la tendrá patriótica y literata. La libertad y la juventud son plantas que solo pueden cultivarse regando y limpiando sus contornos, pero sin las percusiones de una tosca podadera, porque si ésta las invade, o se vician o se destruyen. Pero concentremos al fin nuestras miradas al establecimiento cuyo cuarto aniversario tenemos la honra de celebrar. La última página del despotismo en el Ecuador es la primera de nuestra asociación literaria. Los destellos de la libertad penetraron en nuestros corazones, les dieron expansión y movimiento, les hicieron vislumbrar los arcanos del porvenir, y su aspecto seductor les inspiró la resolución de asociarse. Unos mismos principios, los republicanos, se profesaban por la mayoría del Ecuador. Unos mismos sentimientos, los del patriotismo, conmovían a toda la República. Un mismo anhelo, el del progreso, inflamaba las grandes almas. Estos grandiosos móviles pulsaron a la juventud de esta capital y dieron
existencia a la Sociedad de Amigos de la Ilustración. La Sociedad de Amigos de la Ilustración es por consiguiente un reflejo de nuestra transformación política, un monumento de las glorias nacionales, la crónica de la libertad ecuatoriana y un elemento para el progreso literario de nuestros países. La Sociedad de Amigos de la Ilustración recibirá directamente y reflectará a su vez el necesario ambiente de la variable política, y su futura vida será incierta y vacilante. Si incierta y vacilante fuera la suerte de nuestros pueblos, la Sociedad de Amigos de la Ilustración recibirá directamente y reflectará a su vez el necesario ambiente de la variable política, y su futura vida será incierta y vacilante. Si incierta y vacilante fuera la suerte de nuestros pueblos, será vigorosa y animada si el soplo vivífico de los poderes públicos llegase a poner en actividad y movimiento a sus compatriotas. Será funesta y melancólica si la miseria de sus compatriotas se ofreciere a excitar su compasión y a sumergirla en lúgubres meditaciones. Abandonará sus institutos literarios y empuñará las armas si el despotismo os hace levantar su cabeza aterradora, y su misión y sus instintos serán siempre reaccionarios y progresistas. El origen de la sociedad ha sido espontáneo, honroso, puro y espléndido. Sus medios se hallan reducidos a sus esfuerzos personales. Sus objetos son grandiosos y magnánimos. Sus fines son problemáticos, pero no serán indignos de ella, ni de la patria por quien existe, ni de ese porvenir por quien se trabaja. La sociedad sabe lo que es, ignora lo que será, pero se ha estudiado a sí misma. Se ha conservado y sostenido por su propio honor. Ha servido al país por patriotismo, y por tan justas causales tiene el derecho de esperar. Se halla identificada con el pueblo, y esta circunstancia le da el derecho de pedir. Profesa la justicia, y tiene por tanto el derecho de proclamarla. Profesa la justicia y tiene por tanto el derecho de proclamarla. Es enemiga de los abusos, y con los auxilios de la razón está en el deber de combatirlos. Procura la ilustración. No debe, por lo mismo, respetar las preocupaciones oscurantistas. La sociedad es independiente porque es democrática. Ella ama y respeta las instituciones patrias y procurará su triunfo, su estabilidad y perfección. Ella yace oculta y retirada porque sus procedimientos son moderados. Ella aparece de tiempo en tiempo para que no se crea que su existencia es siniestra y misteriosa. Ella existe porque conoce la utilidad de su existencia. Ella marcha impertérrita porque ha aprendido a despreciar los fútiles temores. Cuando crece su número, se aumentan sus esperanzas. Cuando éste disminuye, apura el vigor de sus esfuerzos y jamás separa sus miradas de su gobierno y de su patria.